Entonces, una vez teniendo, como les decía, estas coordenadas, tratamos de ubicar esos puntos y nuestra gráfica final sería más o menos de esta forma, ¿no? En los puntos, caramba. Más o menos esa sería su gráfica, ¿no? Donde nosotros tenemos que calcular justamente las distancias y los rumbos correspondientes. En las distancias no hay problema, ¿no? Directamente nosotros vamos a decir que las distancias horizontales son lo de la fórmula correspondiente, ¿no? Lo que ya hemos llevado anteriormente, que decíamos raíz de la, eh, perdón, otro paréntesis, norte 2 menos norte 1 elevado al cuadrado más este 2 menos este 1 elevado al cuadrado. Ahora, en la entrega de su proyecto me ha sorprendido que hayan preguntas diciéndome cuál es la fórmula para calcular la distancia, pese a que desde el primer trabajo de gabinete en este caso y el primer informe que ustedes han realizado, tenían que hacer estos cálculos correspondientes, ¿no? El tema de su proyecto es otro problema crítico y he visto muchas falencias, no la he revisado a lleno todavía, pero sí he visto y he notado algunas falencias que han tenido y todavía no están revisadas, ¿no? Solamente he visto si han cumplido con todo y de esa forma los he habilitado. Pero ya cuando se haga la revisión correspondiente se va a ver el tema de las notas. Entonces, las distancias las calculamos de esa forma, ¿no? Ustedes ya sabían la fórmula. Se las voy a volver a anotar. De la distancia habíamos dicho raíz norte 2 menos norte 1, todo esto elevado al cuadrado, más el este 2 menos el este 1 elevado al cuadrado. Entonces, aplicando ello, yo voy a tener esto, ¿no? Aquí me he olvidado nombrar. Este es el punto A, el punto B, el punto C y el punto D correspondiente, ¿no? Y aquí de la misma forma debería tener nombres. A, B, C y D. Ahora, ya tenemos las distancias horizontales. El detalle y lo más importante justamente acá es el tema del rumbo. ¿Cómo calcular el rumbo? Una clase previa, una clase anterior, no sé si ha sido previa, creo que ha sido hace 2, 3 clases atrás, cuando hemos hecho la poligonal abierta, ¿no? Tenemos nuestro norte y de acá directamente nosotros decimos que necesitamos este ángulo de acá. Este ángulo de acá es el que necesitamos. Para calcular este ángulo alfa, nosotros vamos a tener justamente este delta norte que está viniendo en este sentido, que va a ser la diferencia de las coordenadas norte entre B y A, y vamos a tener los deltas estes, que va a ser la diferencia entre las coordenadas, ¿no? De la misma forma.
Entonces, si hacemos referencia en ese primer triángulo rectángulo formado, nosotros vamos a decir tangente a la inversa ¿de qué? Del delta este, que es el cateto opuesto en este caso, sobre el cateto adyacente, que va a ser delta. Entonces, reemplazando valores, vamos a decir directamente, lo voy a hacer de esta forma, que arriba vamos a montar, delta este, la coordenada este del punto B primeramente, 700.201.234, menos 700.124.124, igual a 71.11. Delta norte, digo, la coordenada norte del punto 2, 8.500.480.13 menos 8.500.425.21. Es igual a 54.92. Por lo tanto, yo tendría que el ángulo alfa sería la tangente a la inversa de 77.11 entre 54.92. Y esto va a ser igual a tangente a la inversa 77.11 entre 54.92. Y eso nos da un ángulo, voy a escribir 54 grados, 32 minutos, 25.5 segundos. En este caso, todo esto sería en referencia al punto A. A ver. Ahora, si ustedes se fijan, el ángulo que hemos calculado es justamente este de acá, que coincide con mi azimut, ¿no? Se encuentra en el primer cuadrante, entonces yo podría decir directamente que este ángulo es mi rumbo y está con el sentido noreste, ¿no? Vuelvo a proceder y hago lo mismo en el punto B, pero en este caso voy a obtener este ángulo de acá, este ángulo de acá, el alfa, ¿no? En este segundo caso vamos a tener la misma relación, ¿no? Tangente de alfa igual a cateto opuesto, perdón, delta este sobre el cateto adyacente, delta norte. Esto que es igual, esta línea, y aquí vamos a tener las coordenadas. ¿Dónde están? Ahí. Coordenada este del punto C, 700.251.241 menos 700.201.234. Entonces igual a 50.007. Delta norte, 8.500.399.51 menos 8.500.480.13 igual a 80.62. Y finalmente calculamos
el ángulo alfa con la tangente a la inversa de esos dos valores, ¿no? 50.007 sobre 80.62. Aquí nos ha dado un valor negativo. Del signo ustedes se olvidan y trabajan con sus valores absolutos en este caso, ¿ya? Ahora, sacando la tangente a la inversa de esto, vamos a tener 50.07, 80.62. Y ahí tenemos un ángulo de 31 grados, 48 minutos, 37.85 segundos. Ahora, necesitamos el rumbo y también identificar lo que es el azimut, ¿no? Si hablamos del rumbo, vamos a decir directamente que este ángulo está en sentido sudeste. Y su azimut de este ángulo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 180 grados menos este ángulo. Y por lo tanto, vamos a tener aquí un azimut de 148 grados, 11 minutos, 22.15 segundos. Ahora, esto en referencia a lo que es el punto B, ¿vale? Ahora, en referencia a estos otros dos, es de la misma forma, ¿ya? De C y de D. No sé si tienen alguna duda al respecto, chicos. ¿Se ha entendido más o menos cómo sería ir en sentido contrario o no se ha entendido? ¿Alguna duda? No siempre va a ser delta este sobre delta norte. Siempre tienes que fijarte y graficarte, ¿no? De esa forma. Ahora, mira, para calcular lo que es este del valor C, de la misma forma aquí tenemos delta este y acá tenemos delta norte. En este caso, está haciendo referencia justamente a lo que, al triángulo rectángulo que estamos usando, y estamos usando el criterio directamente de que tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En algunas situaciones puede que tú tengas o puede que tú calcules en este caso este otro ángulo de acá. Podría ocurrir que calcules este ángulo beta. Dame un cachito, voy a aceptar. Podría haber el caso de que calculen el ángulo beta, pero justamente acá van a tener esta figura, ¿no? De aquí a aquí y de aquí hacia acá. Entonces, eso nos quiere decir que esta tangente del beta va a ser igual al delta norte sobre el delta este. Puede cambiar la figura. Pero una vez que saquen aquí el ángulo beta, el rumbo que ustedes necesitan es justamente este otro de acá, ¿no ven? Entonces van a tener que hacer una resta. Pónganse que este valor va a ser 30 grados. El rumbo y el azimut que ustedes van a necesitar va a ser justamente el complemento, ¿no? Es decir, 90 grados menos 30 grados. Y esto nos da un valor de 60 grados aproximadamente. A ver, podría ser esa figura también. O sea, depende mucho en qué sentido o en qué posición y qué ángulo están tomando ustedes. Porque en este caso
de la misma forma, ¿no? Acá tendría un ángulo alfa, calcularía esto, pero al final el rumbo que yo necesito es justamente este de acá, ¿no? ¿Ve? Entonces, es cosa de jugar nomás con la geometría en este caso del ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos, que tengan? Es lo mismo, ¿no? Puedes irte directo a Simut, pero también puedes representar lo que es el tema de los rumbos. Mm, No te olvides que el rumbo y el azimut son casi lo mismo, ¿no? Y depende mucho de la pregunta, qué es lo que te pida. Oh, sí, ¿nos puede enseñar cómo graficar en el caso de que nos dé lo que es un ángulo interno? Mm, 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 mm. Este ejercicio ya hemos resuelto. Ya, a ver, van a tener planillas de esta forma, donde les especifique dónde va a estar el 0 grados, o si no, esta misma planilla puede estar representada. Cachito, voy a copiar esta planilla. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres. Solo es tres, vamos a copiar ya. Tres, hasta aquí más o menos. Aquí vamos a tener estación, punto visto y ángulo horizontal. Tenemos de A, B, C, D y E. Luego tenemos vistas B, C, D, E y A. ¿Vale? Más o menos es la base para hacer tu gráfica. Y aquí está 122 grados, 40 minutos, 107 grados, 10 minutos 20 segundos, 129 grados, 55 minutos 10 segundos, 84 grados, 30 minutos, 25 segundos. Y 96 grados, 47 minutos. ¿Ya? De esto de la misma forma, ya les había dado una clase explicándoles, ¿no? Les había dicho que su planilla puede tener anotada dónde va a estar el cero o directamente puede darles una planilla así de esta forma, ¿no? Darles estación, punto visto y su ángulo horizontal correspondiente. Ahora, ¿qué significa que tu ángulo horizontal acá sea 122 grados 40 minutos? ¿Va a ser en B tu ángulo horizontal o va a ser en la estación la cual va a ser tu ángulo horizontal? Esa pregunta les hago porque he visto varias falencias y seguramente no he revisado a detalle sus proyectos, como digo, pero seguramente uno o dos grupos me han hecho la gráfica en sentido antihorario, cosa que no correspondía y a su debido momento les llamé a una clase de emergencia justamente para ver el tema de la gráfica. ¿No ve? Entonces, ¿cómo graficaríamos esto? Voy a venir acá. El azimut me dice que son 35 grados de A hacia B. ¿No ve? Entonces, voy a dibujar mi eje de referencia.
Mm, Acá me dice 35 grados, más o menos un ángulo que va a venir hasta acá en ese sentido. No tengo la distancia, voy a avanzar una distancia X en este caso, una distancia indeterminada, y aquí va a estar lo que es mi punto A. El azimut correspondiente, y aquí me dice de A a B, en la estación A, punto visto B, yo hago 122 grados 40 minutos. ¿Qué significa eso? Eso significa que en este segmento de recta que es A a B, hago mis 0 grados y en sentido horario yo barro, ¿no ve? Los 122 grados, que más o menos van a estar por aquí, ¿ya? Y en este sentido yo saco una recta en ese sentido. Ahora, el criterio se los había explicado en una clase previa, ¿no? No me acuerdo ya cuál era, pero habíamos hecho uno y les he explicado el criterio para hacer los dibujos. Justamente acá, ¿no? Poligonal abierta. Para hacer la gráfica de una poligonal abierta o la lectura de los ángulos horizontales, primero se hace cero en el punto anterior y se saca un ángulo horizontal en sentido horario hacia el punto siguiente, ¿no? Habíamos hecho el ejercicio en ese entonces de esta forma, ¿no? Teníamos acá B, mirábamos hacia el punto anterior, que era A, 0 grados, y barríamos el ángulo azul acá, en sentido horario de 85 grados. Nos parábamos en C, hacíamos 0 grados en la recta que iba hacia B, porque ya teníamos esa recta, y barríamos el ángulo horizontal en sentido horario de 245 grados. ¿Vale? Se les había explicado eso a su momento. Ahora, para una poligonal cerrada, la lectura de ángulos primero se hace cero en el punto siguiente y se saca un ángulo horizontal en sentido horario hacia el punto, aquí está mal esto, hacia el punto anterior. ¿Ok? Este ha sido un error que de typeo o de apreciación en su momento nadie me ha hecho notar. Entonces, considerando esto, venimos a nuestra gráfica y aquí justamente decimos de A hacia B es mi punto o mi estación siguiente. ¿No ve? Hago 0 grados en la estación siguiente y barro un ángulo en sentido horario hasta encontrar el punto anterior, que sería E en este caso, que va a estar en este segmento de recta. ¿No ve? Ahora, el problema y el inconveniente que les había dicho acá es que cuando ustedes vayan a C, van a tener que hallar estos 107 grados 10 minutos 20 segundos en un lugar que no tienen la vista en C. Entonces, como les había explicado, les había dicho a su debido momento, nos olvidamos de estos 0 grados. Y decimos directamente que en esta recta de A a B, o ya estando en la estación, ya estando en la estación B, nosotros teníamos que hacer lo siguiente, es decir, acá nos dábamos este ángulo, ya no empezábamos en cero, directamente hacíamos que los 107 grados 10 minutos 20 segundos ya estén en el transportador. O sea, siempre van a colocar ustedes el transportador en sentido horario. Van a ubicar los 107 grados y van a colocar sobre esta red. ¿Qué nos queda? Que justamente su ángulo en 0 grados se va a encontrar por este lado, por este extremo de acá. ¿No ve? Entonces lo que tendríamos en este caso es que es más o menos un ángulo de esta forma. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que acá tendríamos nuestro segmento de recta. Y aquí es como si nosotros hubiéramos empezado en los 0 grados. ¿No ve? ¿Se entiende más o menos cómo es esto? ¿No se entiende? ¿Hay alguna duda?
Ahora es cuando, porque ya no va a haber más clases y directamente va a ser su examen, chicos. Todo claro, Ausi. ¿Sí? Ya. Continuemos entonces. Ya tenemos estos 107 grados del punto B y nos vamos a lo que es el punto C, ¿ya? Acá va a estar el punto C. De la misma forma, en C, en la estación C, me dice que tengo un ángulo horizontal de 129 grados. Entonces, nuevamente, en este segmento de recta de B hacia C, o de C hacia B, perdón, yo tengo que tener en el transportador los 129 grados, 55 minutos, 10 segundos. No van a tener esta precisión de minutos y segundos. Entonces, que esté lo más cercano a 130, ¿no? Porque falta 5 minutitos para 130. De la misma forma, ustedes van a tener esta figura. Y por este extremo de acá, se va a encontrar justamente lo que son los 0 grados. No, por ahí va a estar más o menos aproximadamente los 0 grados, ¿no? Ya. Ahora nos paramos en lo que es D. Y en D de la misma forma nos dice de D hacia E 84 grados 30 minutos 25 segundos. Entonces yo tengo que asegurarme de que en este segmento de recta o en la recta de D hacia C yo tenga los 84 grados 30 minutos 25 segundos. Entonces, colocando el transportador debidamente, vamos a tener más o menos que 84 grados nos va a dar por acá. Entonces, directamente acá yo voy a tener este segmento de recta. Y pónganse que aquí va a estar el punto E. Por último, aquí va a estar lo que es 0 grados y en sentido horario va a barrer este ángulo a 84 grados, ¿no ve? Por último tendríamos los 96 grados. Nosotros ya tenemos nuestra estación siguiente, es decir, yo ya tengo acá E, acá ya tengo E, tengo mi punto siguiente en el que voy a hacer 0 grados, es decir, acá, y se va a barrer ese ángulo horizontal y tiene que ser los 96 grados, ¿no ve? No sé si se ha entendido cómo hay que hacer la gráfica, chicos. Espero no hayan tenido este problema y percance en lo que es su proyecto. Porque si han hecho en sentido antihorario, les va a bajar puntos en su proyecto. ¿Ya? ¿Se ha entendido cómo hacer la gráfica? Sí, Ausi. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan? Ausi, Dime. y si en lugar de darnos los ángulos horizontales directamente nos da los ángulos internos, Es lo mismo. Ángulos horizontales o ángulos internos son lo mismo. está bien, Ausi, gracias. ¿Ya? Porque en este caso, mira, hemos colocado aquí ángulos horizontales. Los ángulos internos son estos mismos. Al final hemos formado una poligonal y esta poligonal, todos los ángulos horizontales que yo tenía son los mismos ángulos internos que voy a tener en cada uno de los vértices de la poligonal. Entonces, ángulo horizontal y ángulo interno es lo mismo, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Auxi, y si nos dan ángulo de deflexión, ¿en qué sentido nos darían? Ángulo de deflexión. Sí, o ángulo externo también. No les va a dar ángulo externo ni ángulo de deflexión. Mira, el tema del ángulo de deflexión no se lleva con ustedes
porque más que todo este ángulo de deflexión es lo que se adopta y se considera para lo que es carreteras. ¿Ya? En carreteras lo que se hace y los ángulos de deflexión solamente para el conocimiento, les voy a explicar esto. Mm, Más o menos es algo, a ver, más abajo lo haré la gráfica. ¿Ya? En carreteras se usa esos ángulos de deflexión cuando tenemos estas situaciones, ¿ya? Estamos haciendo un trazo de una carretera y justamente sucede esta división, ¿ya? Primeramente acá tenemos lo que es un punto de inflexión y el ángulo de deflexión es justamente la prolongación de esta recta, ¿ya? Más o menos hasta ahí. Y es como si estuviéramos viniendo en este sentido, ¿ya? El diseño que estamos haciendo va en ese sentido, por lo tanto, el ángulo de deflexión es justamente esto de acá. Este es el ángulo de deflexión. Algo que ustedes no van a llevar todavía en carretera, si lo van a ver, pero si era una duda, comentar qué es eso, ¿no? Punto de inflexión y este delta que he dibujado acá es el ángulo de deflexión, pero ustedes no lo van a usar. Ahora, en algunos libros sí existen estos criterios de ángulos externos y sí hacen las gráficas con estos ángulos externos. Pero el ingeniero no trabaja con los ángulos externos, solamente trabaja con los conceptos de ángulo horizontal o ángulo interno, que en este caso, como les había dicho, son lo mismo, ¿ya? Pero estos ángulos externos sí puede que encuentren en algún otro libro, pero no lo usa el ingeniero. No les va a decir, hagan con esto. Porque si no, hubiéramos tenido que justamente trabajar en el tema de las correcciones considerando los puntos externos, ¿no? O esos ángulos externos. Pero toda la corrección que hemos realizado es justamente con todos los ángulos internos, ¿ya? Ya está bien, Auxi, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? Consulta, no sé. Disculpe, Ausi, Dime. podíamos ir en el otro sentido, ¿no? Que como hacer cero en A y va a ser el ángulo en sentido horario hacia D, ¿no ves? O sea, estacionándome en E y va a ver el ángulo hacia D. Se podía hacer eso igual, ¿no ves? En este caso sería un ángulo externo, porque lo que tú me estás diciendo es esto, ¿no? Mira, si es que he entendido bien, es como si tuvieras un punto A y tienes esta figura, ¿no? Es como si tú tuvieras B allá y tuvieras y hacia este 8 y tuvieras E hacia este otro punto, ¿no ve? Y lo que tú me estás diciendo es justamente, a ver, le colocaremos nombres, ¿ya? Aquí va a estar A, aquí va a estar B y aquí va a estar C. Lo que tú me estás diciendo es hacer una gráfica en sentido contrario, o bueno, es lo que entendí. Hacer 0 grados en esta y va a ser un ángulo horario en este sentido. Cuando lo que debemos calcular es justamente este ángulo de acá, el interno. Estará ahí, perdón, no era C, era ahí. ¿Ya? Como les dije hace rato, en la teoría que les había escrito, 0 grados en la estación siguiente, una poligonal cerrada. En la estación siguiente 0 grados y a la estación anterior se barre un ángulo horizontal, un ángulo interno. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Auxi, va a entrar al examen radiación con método de intersección. Ah, la chucha intersección. No hemos llevado intersección. Gracias por hacerme recuerdo. Ya, es muy buena esa pregunta que hace su compañero. Ya, me estaba olvidando yo por completo.
Les voy a explicar el método de intersección porque es más que todo un método gráfico, ¿ya? Método de intersección. ¿En qué consiste el método de intersección? Consiste en tener, o bueno, el ingeniero siempre les plantea de esta forma el examen cuando mete, si es que metiera, ¿no? No les aseguro yo que voy a meter porque ni yo sé que va a entrar a su examen. Siempre tienen esta figura, tienen dos puntos, ¿ya? Y tienen justamente una distancia horizontal entre esos puntos. Voy a mover los puntos. Y más o menos, a ver, los maneja de esta forma. Aquí le puede colocar A y aquí le puede colocar B. O tal vez BM, ¿no ve? Cualquiera de las dos opciones está bien. Sí o sí les va a dar en el BM sus coordenadas. ¿Y qué va a ser lo siguiente que nos va a dar? El truco que les mete siempre en estos ejercicios es el siguiente. A ver, aquí vamos a tener nuestro azimut. Ocha, ya, ahí. Y los puntos vistos desde la estación A les va a dar siempre puro azimut, ¿ya? Es decir, de A hacia B, el azimut. Pónganse que vamos a tener esas otras rectas, las voy a dibujar ahorita. Pónganse que vamos a tener esas rectas, ¿ya? Esta primera recta que he dibujado va a estar en una con la etiqueta de 1, esta otra con la etiqueta de 2, la etiqueta de 3, la etiqueta de 4 y la etiqueta de 5 en este caso, ¿ya? Y ustedes van a tener de esta gráfica, esta distancia A, B que está de color azul, van a tener la medida, ¿ya? En base a esa medida, ustedes tienen que justamente ver una escala con la cual van a trabajar en su plano. Y ahora, cuando les dé justamente en el ejercicio el INGE, les va a dar acá este azimut, no les va a decir, voy a modificar con esto, les va a decir el azimut, pero no les va a dar a una distancia horizontal. Es por eso que ustedes se van a graficar sin fin esa línea, ¿ya? Si de la misma forma que yo lo he hecho, de la misma forma lo hacen, aquí para este otro punto, para el punto 2, van a tener igual ese azimut, para el punto 3 van a tener este azimut, y para el punto 4, 4 y 5, ¿no? Este ya es el 5 y me estaba faltando el 2. Van a tener todos estos azimuts, ¿no? No tienen distancias horizontales, las extienden las líneas hasta donde terminen su hoja de papel, ¿ya? Una vez que terminan de hacer esto, vamos a borrar estos azimuts. Van a tener ustedes esta otra figura. Van a tener los puntos desde BM ya también. Y van a decir, de BM hacia A, hacen un ángulo horizontal de 0 grados. ¿Ve? Entonces, una vez que hacen los 0 grados, les van a dar una medida o un ángulo que les va a hacer generar estas rectas que yo me las voy a dibujar ahorita de color este lila. Entonces me va a hacer generar rectas que se vayan a intersectar con estas otras que yo ya tenía anteriormente. O sea, de la misma forma, no van a tener distancias horizontales ustedes en estas rectas que van a ser desde B, pero sí van a tener estos
estos ángulos horizontales, partiendo todo desde este segmento de recta de BM hacia A. Hacia las 5 rectas, ¿no ven? ¿Se entiende, no ve? De un punto van a tener azimuts, ya hemos dibujado los azimuts, son estas rectas que están de color negro, y del otro punto van a tener justamente ángulos horizontales, directamente, ¿ya? Entonces, una vez que ya tienen todas las gráficas, borran estos, y al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la poligonal que me está pidiendo, o está requiriendo en este caso el eje, es justamente esta de acá. Este segmento 1, seguramente de la misma forma va a tener la etiqueta, ¿no? Aquí le colocamos el nombre. 1. Esta otra recta va a ser la 2. Esta otra recta de acá va a ser la 3. Seguramente esta otra va a ser la 4 y esta otra va a ser la 5 correspondientemente, ¿no ven? Entonces, ¿qué voy a tener al final? Voy a tener que las intersecciones de esas rectas, la 1 con la 1, la 2 con la 2, van a ser justamente esos puntos, los puntos clave los cuales van a unir a mi poligonal que me está pidiendo, en este caso, el ejercicio, ¿ya? Y es de esa forma que yo tendría esta gráfica como mi poligonal. Más o menos esa sería mi gráfica final. Y yo tendría lo siguiente. A ver, voy a borrar. Estas de acá ya no me interesan. Tampoco esto. ¿No? ¿Y qué tendría al final? Tendría al final esta gráfica que va a ser un método gráfico. ¿Ya? Este método de intersección, como les había dicho en principio, es un método gráfico. Yo tendría las coordenadas de este punto. Tendría las coordenadas de este punto, que es mi BM en este caso. Tendría que jalar las coordenadas a mi punto A. Y a partir del punto A, si ustedes se acuerdan, yo tenía puro azimuts, ¿no? Ya tengo los azimuts para llegar a los puntos 1, 2, 3, 4, 5. El único problema o el único inconveniente que me faltaría es justamente medir esto, ¿no? Esta recta mediría yo cuánto de distancia ocupa. Supongamos que es 3.5 centímetros. Y la escala de mi plano es justamente 1 a 500. ¿Qué tendría en este caso? Que esa distancia sería 3.5 por 5. Entonces mi distancia sería 17.5 metros. Tengo el azimut, calculo su delta norte, su delta este, es una radiación que va a partir desde A, y todas las coordenadas, es decir, hacia el punto 2, hacia el punto 3, hacia el punto 4 y hacia el punto 5, van a partir justamente desde la coordenada del punto A. ¿Ya? ¿Se ha entendido más o menos cómo es este ejercicio? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, chicos? Auxi, no existe corrección, ¿verdad? No, no tiene corrección. Es un método gráfico, entonces no requiere corrección. Ahora, muy aparte, viene el tema de qué es una radiación. ¿No ves? Si te das cuenta, desde A están saliendo toditos los puntos. Del BM, perdón, de la misma forma teníamos que salían toditos los puntos, pero no tenías una poligonal base. Los únicos puntos que te daban de referencia eran justamente A y el BM, que son tus estaciones en este caso.
Entonces no tiene corrección este ejercicio, ¿ya? Ya está bien, Auxi, gracias. De nada. ¿Se ha entendido, no ve? Sí, ¿podría volver a explicar eso de la distancia? ¿Cómo calcular la distancia desde A? Sí. Ya. Tendríamos esa figura, ¿no ve? Esto ustedes lo van a hacer en una hoja, ¿ya? Ahora, cuando usted se haga en esta gráfica, esta de acá que le voy a pintar de color amarillo, cuando hagan esta recta, van a tener la distancia de esta recta, porque esto sí o sí les tiene que dar el ejercicio. Entonces, dependiendo a la distancia de esta recta, ustedes van a manejar una escala para este plano, ¿ya? Puede ser 1 a 500, podría haber sido 1 a 1000, ¿no ve? ¿Eso qué quiere decir? Que en cada centímetro van a tener ustedes 10 metros. Digamos que va a ser 1 a 1000. Entonces aquí mi figura ya cambiaría, ¿no ve? Ahora, consideremos esta otra distancia de acá. De A hacia 2. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en este caso? Es medir justamente con una regla desde A hasta 2 cuántos centímetros es justamente esta recta, ¿no? Si fuera en este caso 6.8 centímetros, de acuerdo a nuestra escala, nosotros diríamos 6.8 por la escala, que es 10 metros. Tendríamos justamente que esa distancia desde A hacia el punto 2 son los 68 metros. ¿Ya? Ahora sí se ha entendido el tema de la distancia. ¿La escala nos tendríamos que dar nosotros? Exactamente. No, la escala se la van a dar ustedes, no les va a dar el ejercicio en este caso, pero esta escala ustedes se la van a dar en referencia a a esta distancia horizontal que les va a dar el ejercicio de A hacia el BM. ¿Ya? Ya, está bien, gracias. De nada. Ahora sí, ¿alguna otra consulta, chicos? ¿Dudas? No sé. Pueden ir directo a decimos si tú lo quieres. No, ya te he respondido, Mariño. Sí, para el examen tenemos que presentar en hojas de cálculo. Pueden hacerlo en hojas de cálculo o pueden hacerlo en hojas BOM. Ya el Inge no se hace problema. Recomendaciones para su examen. Traten de estar todos en un lugar, en su casa en este caso, pero no vayan a hablar en el examen porque si no me equivoco, el INGE les va a pedir cámara y micrófonos encendidos, ¿ya? Entonces traten de no tener bulla cerca, ¿ya? Ahora, si es que tuvieran alguna consulta o alguna pregunta en cuanto al examen, no la van a hacer por el micrófono, cosa de que todos escuchen, ¿ya? Su examen seguramente lo van a dar por Zoom. Entonces lo que van a hacer es mandarle un mensaje privado al ingeniero por el chat del Zoom preguntándole su consulta. Si le preguntan así abiertamente, depende cómo lo tome el Inge, hasta los puede votar del examen y chao en ese caso, ¿no? Por eso la mejor recomendación que les puedo hacer es esa, que toda la duda o cualquier consulta que lleguen a tener, la hagan directamente por mensaje interno por el Zoom al ingeniero. A ver. Si el azimut de A hacia B es casi 90, ¿cómo hacemos la intersección? Ujú. Tendrías la siguiente figura. Trampa. Qué feo. AB, 90 grados. Tendrías azimuts desde este primer punto y verías a cualquiera de estos puntos de acá. Más o menos así. Y seguramente todos estos serían azimuts. Tendrías aquí un azimut,
aquí otro azimut, aquí otro azimut y aquí otro azimut. ¿No ve? Considerando que este fuera A y este fuera BM en este caso. Su nomenclatura puede cambiar ya. Ahorita yo le he puesto A, le colocaremos otra. Ah, ya, era este. No dibujado redondo, era este azimut. Entonces aquí les decía, podríamos cambiar de nomenclatura, podría ser X1 y X2. ¿No ve? La nomenclatura, solamente cambio de la nomenclatura y no hace que cambie el ejercicio. Ahora tendríamos nosotros puro ángulos horizontales considerando que de X hacia X, de X2 hacia X1 me diga 0 grados acá. Entonces si me dice 0 grados ahí, yo empiezo a sacar acá lo que son mis rectas en referencia a los ángulos horizontales que me vaya a generar o me vaya a dar el ejercicio. Tendríamos eso, ¿no? Y los ángulos horizontales partirían desde acá. Ángulo horizontal, ángulo horizontal, ángulo horizontal y ángulo horizontal, ¿no? Y de esa forma nuestra gráfica final es justamente estas intersecciones. Aquí hay una intersección, aquí está la otra, aquí está la otra y aquí está la otra, ¿no? Y al final sería unir esas rectas, unir esos puntos, mejor dicho, unir los puntos con rectas. ¿No? Y la gráfica final, mejor dicho, sería justamente eso. Donde seguramente este punto de acá va a tener su etiqueta, ya sea 1 o A, B, C y D, ¿no? ¿Se ha entendido, joven Mariño? Yo me refería al este con los mismos ángulos que se dio al inicio. ¿Con cuáles ángulos? No, apenas he escuchado. Del otro, ¿De esto? del otro es el, sí. O sea, mire, tiene un ángulo desde el punto 5 que está bien hacia atrás, o sea, es como se haría esa intersección. Si es que fuera 90 grados. Normalmente no te da. A ver, en los ejercicios que he visto, de los que ha dado el ingeniero, el ángulo horizontal, digo, el azimut en este caso, siempre te daba 180 y algo o 200 algo, ¿no ve? Cosa de que no va a ser ángulo recto. Y seguramente si el Inge les va a plantear el ejercicio, este va a tener solución y no va a ser algo como lo que tú me dices, porque más o menos lo que tú me estás queriendo plantear justamente es lo siguiente, tener esto y que de acá tengamos, pucha, no, perdón, ahí, tener esto que va a ser como habíamos dicho hace rato, A y BM, y de acá partir un punto visto hacia aquí atrás, ¿no ve? Casi en ángulo recto. Luego, de esta forma, desde aquí tendríamos que tener otro punto que venga hacia este lado, ¿no? Y seguramente tiene que tener la intersección. Ahorita no me ha salido intersección porque se ha colgado el programa y se ha cerrado solito. Qué vaina. Ya. Seguramente esto viene aquí. Va a haber un punto siempre o sí donde se van a intersectar. En el caso de que lleguen a ver ese tema de que no se intersecte, directamente le hacen la consulta al ingeniero. Por si acaso en exámenes yo no ayudo y no estoy para decirles sí, está bien, está mal. No, en exámenes yo no les ayudo, por eso es que siempre trato
de darles no solo una clase a la semana, sino 2 clases, cosa de que se puedan subsanar las dudas que ustedes vayan a tener. ¿Ya? Ahora sí, Mareño, ¿está más o menos ahí clara tu pregunta? Gracias. ¿Ya? Aun si podrían vernos uno de esos ejercicios para ubicarnos así como hacerlo mejor. ¿De radiación, de este de intersección o de qué tema en referencia? Sí, de intersecciones, o sí. Ya, voy a buscar. No, no tengo muchos. O sea, los que tengo ahorita son estos de acá, que los tengo en fotos, ¿no? Pero no hay método de intersección en estos. Y me preguntaban igual el otro día sobre este ejercicio. Ya. ¿Para qué me sirve el alfa B, el HS y el HI? Eso no va a entrar a su examen de ustedes porque es taquimetría. Taquimetría va a ser el primer tema que vamos a llevar con ustedes para su segundo parcial, ¿ya? Azimut, nombre, levantamiento de un terreno, no. Haremos lo siguiente, les voy a mandar ejercicios para que ustedes practiquen a modo de nota de otra práctica y la entrega va a ser hasta mañana. Van a ser unos 2 o 3 ejercicios, ya que sean a modo de practicar. Les voy a mandar un ejercicio de poligonal abierta con control, un ejercicio de poligonal cerrada con ángulo horizontal, más o menos como la gráfica que hemos visto hace rato, y un ejercicio de radiación, ¿ya? De radiación por el método de intersecciones. ¿Les parece? Está bien, Auxi. ¿Ya? Os voy a plantear los ejercicios y yo creo que en una hora o un poquito más se los voy a subir a lo que es el Classroom para que ustedes puedan desarrollar esos ejercicios, lo hagan a modo de estudiar y a modo de practicar lo que hemos visto ahora. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Duda? No sé. ¿Hasta qué día va a ser Auxi? Hasta mañana en la noche. Por eso solo 3 ejercicios, no van a ser muy largos tampoco. No les voy a pedir la gráfica directamente. Aunque en el de método de intersección sí van a tener que hacer una gráfica, ¿no ve? Pero en lo otro, eh, no les voy a pedir que lo hagan en Maya UTM y todo eso, ¿ya? Más que todo el cálculo correspondiente, que es lo más importante en este caso. Ahora, lo que me preguntaba Jorge, ¿el método de intersección también sirve para poligonal abierta? No, el método de intersecciones solamente para poligonales cerradas, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Auxi, una pregunta. Si nos, las radiaciones que se van a hacer respecto del BM, eso nosotros las vamos a hacer en las intersecciones o sea, con las radiaciones que ya se nos ha dado ya anteriormente. Entonces, la poligonal, en el examen se van a formar distintas poligonales y se puede decir que todos los exámenes van a ser distintos, ¿no? ¿Sí? En este caso, sus exámenes son únicos, es uno solo. Soluciones Eh, infinitas le va a generar al ingeniero revisar sus exámenes en mucho más tiempo, mucho más plazo. entonces, tanto las radiaciones del punto A como del BM, entonces ya se nos va a dar como dato en el examen OXI. Exactamente, son datos. O sea, yo les voy a pasar a ustedes una planilla, voy a buscar exámenes pasados que encuentro en físico y creo que tengo uno o dos, creo que Ya, había gracias, tres, OXI. ¿ya? Pero Está claro. directamente se les da los puntos vistos desde una estación, es decir, desde la estación A con azimuts. Y desde la otra estación se les da ángulos horizontales que hacen referencia a ser cero en la recta que ustedes tenían entre A y ese otro punto. ¿Ya? Los datos se les da los azimuts y los ángulos horizontales. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra consulta? Ya, creo que no hay otra consulta, chicos. Hace una pregunta. Dime. En caso que nos dieran dos BMs,
ya sea para calcular una poligonal cerrada o abierta, ¿cambiaría el procedimiento o en sí sería lo mismo? Dudo que en una poligonal cerrada te dé dos BMs, ¿ya? En una poligonal cerrada, el ingeniero solamente, o siempre, a lo que he visto en todos los exámenes, desde el 2017 estoy ayudando en la auxiliatura y nunca he puesto dos BMs en una poligonal cerrada, ¿ya? Una poligonal abierta sí podría tener dos BMs y es más o menos como el ejercicio que hicimos en una de las clases, ¿no? Era poligonal abierta con control y era este ejercicio, si no me equivoco, ¿no ve? Donde teníamos del punto B su coordenada, aquí abajo tenemos, y del punto C, de la misma forma, tenemos su coordenada, ¿no ve? Entonces, en una poligonal abierta sí te puede dar dos BMs y la corrección y cómo resolver este ejercicio ya lo hemos desarrollado. Pero en una poligonal cerrada y en una radiación es muy difícil que te dé dos BM. Siempre te va a dar solamente un BM en estos casos. Está bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ya, entonces quedaremos aquí, chicos. Yo les paso en una hora un poco más, tal vez hasta el mediodía, pero va a estar esta práctica, estos ejercicios.